La puerta del templo se cerró a mi espalda con el sonido de una sentencia definitiva, un eco de madera y bronce que sellaba mi exilio del único mundo que había conocido. Me dejaron fuera, bajo un cielo abierto que de repente parecía vasto y aterrador, despojado de cada rito, de cada dogma y de cada título que me había dado una identidad. Y fue allí, en el punto más bajo de mi existencia, en la humillación pública y el abandono total, donde por primera vez lo sentí. No fuese el Dios de los muros de piedra, ni el de los libros sagrados que yo había memorizado, ni el de las leyes que había defendido con tanto celo. Fue un Dios vivo, un viento sagrado que no podía ser contenido por ninguna estructura humana, una presencia tan abrumadora y liberadora que me arrodillé en el polvo del camino, no por desesperación, sino por un sobrecogedor sentimiento de haber llegado, por fin, a casa. La pregunta que había desatado mi caída, ¿es necesario pertenecer a una religión para ser espiritual?, recibió su respuesta no en un texto, sino en el abrazo silencioso del universo que me acogía precisamente cuando los hombres me habían expulsado. Antes de ese momento providencial, yo era un guardián de la doctrina, un hombre cuyo amor por Dios se medía en la exactitud de sus rezos y en la pureza de sus vestiduras. Mi fe no era un océano, sino un acueducto de piedra, rígido, preciso y diseñado para llevar el agua sagrada solo por los canales aprobados. Crecí dentro de los muros del templo, y sus sombras eran mi refugio. Creía con una certeza inquebrantable que la espiritualidad era un sinónimo de nuestra religión, que fuera de nuestras paredes solo había caos, ignorancia y oscuridad. Mi vida era un tapiz de rituales, una coreografía sagrada que me daba propósito y me separaba de la impureza del mundo. No podía saber que la prueba de fe que forja el alma a menudo requiere que el acueducto se rompa para que el río pueda encontrar su propio camino hacia el mar. La sombra que me acechaba no era un demonio con cuernos, sino la encarnación misma de la institución que yo amaba. Era la lógica del sistema, un rey consumido por el orgullo que se creía el único poseedor de las llaves del reino. Esta batalla espiritual no se libraba contra fuerzas externas, sino contra la tiranía sutil de una piedad que había perdido el corazón, contra reglas que recordaban la letra de la ley, pero habían olvidado la canción del amor. La voz del cinismo se disfrazaba de sabiduría ancestral, susurrando que la compasión sin estructura era peligrosa, que el amor sin doctrina era un caos. Mis noches no estaban llenas de dudas sobre Dios, sino de un creciente malestar con lo que hacíamos en su nombre. Veía cómo la ley que fue creada para proteger a los débiles se usaba como un arma para juzgarlos. Veía cómo las puertas que debían estar abiertas a los sedientos se cerraban para aquellos que no traían la ofrenda correcta. Estaba gritando en silencio no por una evidencia de Dios, sino por el Dios que mi propia religión parecía haber olvidado. El punto de quiebre fue brutal en su simplicidad. Una mujer, una paria expulsada de la ciudad por violar una de nuestras leyes más sagradas, se desplomó a las afueras del templo, enferma y muriendo. Mis hermanos pasaron de largo, sus túnicas puras recogidas para no contaminarse con su presencia. La ley era clara. Tocarla era volverse impuro como ella. Pero cuando la miré, no vi a una pecadora. Vi un alma sedienta, un reflejo fracturado de lo divino. Fue entonces cuando se desató la batalla final dentro de mí. Una parte, el sacerdote fiel, se aferraba a la ley, al orden, a la tradición. Pero otra parte, una que no sabía que existía, se arrodilló a su lado. De mi cinturón saqué mi propio cuenco de agua, uno simple de madera que usaba en mis viajes. No era un cáliz de oro del templo. Era un objeto humilde, gastado por el uso. Al darle de beber, no solo rompí una ley, rompí el hechizo. El agua que ella bebió fue el agua que extinguió el fuego de mi falsa piedad. Aquel cuenco de madera se convirtió en mi ancla. Cada una de sus grietas era un argumento silencioso contra la pureza estéril de los rituales del templo. En su sencillez encontré un sacramento más verdadero que todos los que había administrado en el altar. A partir de ese día mi búsqueda cambió. Fui denunciado, juzgado y finalmente expulsado por mi acto de contaminación. Pero al cerrar esa puerta me abrieron el universo. Entendí la paradoja divina. Para encontrar a Dios tuve que ser expulsado de su casa. El secreto que solo el alma en silencio comprende es que la espiritualidad no es un conjunto de creencias que se poseen, sino un estado de ser que se cultiva. La religión puede ser el mapa, pero no es el territorio. Comencé a buscar no en los templos, sino en los rostros, no en los pergaminos, sino en los actos de bondad. La espiritualidad, descubrí, era la capacidad de reconocer lo sagrado en lo ordinario.
en el pan compartido con un extraño, en el silencio de un amanecer, en el perdón ofrecido cuando no se merece. Y es aquí donde se encuentra la clave. La espiritualidad no es la membresía en un club exclusivo, sino la ciudadanía en el cosmos. La religión, en su mejor expresión, es una escuela que nos enseña el lenguaje de lo sagrado. Pero como en cualquier escuela, el objetivo no es permanecer en el aula para siempre, sino graduarse y aplicar lo aprendido en el mundo. El anhelo de verdad, la sed de justicia, el hambre de belleza que habitan en el corazón humano no pertenecen a ninguna doctrina, son el lenguaje nativo del alma. Pero esta revelación no fue el final del viaje, sino el verdadero comienzo. Porque una cosa es comprender el propósito del dolor en el pasado, y otra muy distinta es vivir con esa verdad de cara al futuro. Suscríbete para que podamos seguir trayendo historias de luz que reconfortan el corazón. Y no olvides compartir esta narración, nunca sabemos quién pueda necesitar escucharla.